Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a este encuentro que, como decía Sixto Palavecino, quedó con sabor a Santiago. Vamos a sacar el video. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a este primer encuentro de este ciclo de Historia Argentina. Para nosotros esto sería Historia Argentina 1, es decir, el periodo entre el fin de la era colonial hasta Caseros. Bueno, antes de avanzar sobre el tema del contenido, quería hacer una mención de por qué el gato santiagueño, ahí reuniendo a Marcelo Perea y Sisto Palavecino, porque vamos a abordar hoy la economía colonial, porque no podemos hablar de la independencia y la revolución de la Argentina si no situamos ese proceso en el proceso americano de la independencia, en un proceso político continental. Por eso se me ocurrió también empezar por un gato, que es uno de los ritmos folclóricos más antiguos, registrados en las tierras de la actual Argentina, y que se emparenta con ritmos que se bailan en toda América del Sur, incluso en Perú hay una versión local. No podemos hablar de la independencia argentina sin situar el proceso en el contexto americano. Y por eso vamos a empezar por ahí. Y quería contar un poco, bueno, cuáles son los objetivos del curso. Es, en primer lugar, entender el proceso de emancipación como un proceso continental y luego ir viendo las particularidades que va adoptando ese proceso en la Argentina. Sería Historia Argentina 1, ¿por qué lo llamo así? Porque nosotros hacemos después otros dos ciclos de Historia Argentina con los cuales llegamos al siglo XX, fines del siglo XX. Cada uno de estos ciclos tiene 3 encuentros y obviamente la enormidad de los temas haría imposible ser desarrollados en su completitud en 3 encuentros. Por lo tanto, en cada uno tomamos un aspecto, o sea, dividimos el periodo en 3 momentos y en cada encuentro tomamos un aspecto y profundizamos eso y brindamos algunos otros materiales para completar las ideas. En este caso, vamos a tener este primer encuentro de economía colonial, un segundo encuentro que vamos a tratar la revolución de independencia, la guerra de independencia, centrado en la figura de San Martín, no solo como soldado de la independencia, sino como actor político. Y el tercero, para la etapa de la Confederación Argentina previa a la batalla de Caseros, vamos a centrarnos en el periodo 1837-38 al 45, el periodo de las intervenciones anglo-francesas, para ver en ese contexto no solo la participación internacional y la repercusión en Europa de los acontecimientos del Plata, sino también la organización de las fuerzas internas en el marco de ese conflicto. Además de estas 3 clases que son las presenciales, las que son en vivo, de esta presencialidad virtual, hay 2 clases grabadas. Para un poco apuntalar esos huecos que quedan, vamos a pasar grabada la charla abierta que dimos el 22, para el Cabildo Abierto del 22 de mayo, editada, ¿no? Convenientemente, y la charla abierta que dimos sobre orígenes del federalismo. Entonces, una va entre el primero y el segundo encuentro y la otra entre el segundo y el tercero, y con eso complementamos los periodos. La bibliografía les va a llegar toda junta, un libro que vamos a dar de lectura y una cantidad de textos que en general, o sea que van a ser seguramente unos 3, a promedio de 1 por encuentro, textos más breves. Vamos a dejar la profundización de eso para más adelante, pero sí, seguramente mañana, a más tardar pasado, están recibiendo todos la bibliografía y el primer video, la primera clase grabada.
para mí es muy importante en este primer encuentro, es clave porque uno de los problemas que tenemos en la historiografía, en cómo se relata la historia, no solo en la Argentina, sino en todas las repúblicas latinoamericanas, es el recorte de la historia isla. La historia isla es esa historia que se circunscribe estrictamente a las fronteras de la República moderna, haciendo de cada república latinoamericana moderna una isla respecto de sus vecinas, ¿no? Por dar un pequeño ejemplo que escapa a este periodo que vamos a tratar, por ejemplo, se suele decir en nuestros libros de historia que la primer fundación en El Plata es el fuerte de Santi Espíritu, un poco más al norte de Rosario, ¿no? Donde está Puerto Gaboto. Y en esa expedición de Gaboto, antes de fundar Santi Espíritu, fundó un establecimiento llamado San Lázaro en las costas del río Uruguay, que queda en territorio uruguayo. Y por esto de la historia isla, del recorte del límite, nos perdemos que la primera fundación del Río de la Plata, un pequeño fuerte, una pequeña posición, fue este San Lázaro, que ni siquiera a veces entra en las consideraciones de nuestra historia. O, por ejemplo, siguiendo con la historia temprano colonial, llamamos corrientes colonizadoras del este, del oeste y del norte a esas entradas que fundaron las ciudades capitales de la Argentina, por lo menos de las ciudades capitales de la Argentina colonial, como si el territorio de la Argentina estuviera previamente concebido, o sea, los miramos entrando desde la propia Argentina, cuando en realidad eso que llamamos corriente colonizadora del norte no era más que la extensión de la colonización y ocupación del Perú, y eso que llamamos corriente colonizadora del oeste era la extensión de la colonización y ocupación de Chile, ¿no? Es decir, desde Chile se fundaron Mendoza, San Juan y San Luis, y desde el Alto Perú las ciudades del Tucumán. Entonces, perdemos esta visión de conjunto, este entramado de conjunto, que es elemental para entender en profundidad nuestro desarrollo histórico, tanto colonial como postcolonial, porque esa unidad de conjunto no se perdió aún con la disgregación de los estados. Entonces, por eso digo, para mí es importante, porque este es el único encuentro en todo el periodo del proceso de historia argentina en el que vamos a tener una visión más de conjunto, más global, más americana, porque vamos a abordar justamente, arrancar por la economía colonial. Ricardo pregunta, ¿a qué se debe esa visión pre-argentina del territorio? Bueno, Ricardo, gracias por la pregunta que me permite entrar en el tema. La Argentina es una construcción política para nosotros entender cómo se genera ese fragmento y los elementos que contiene. Es muy importante ubicar esa porción del territorio que luego va a ser la Argentina en el contexto regional, porque en tiempos coloniales, e incluso postcoloniales, pero en tiempos coloniales sobre todo, no está aislada. De hecho, ahora lo vamos a ver enseguida, por ejemplo, no está aislada en cuanto al marco normativo, por ejemplo. Y eso no es menor a la hora de pensar la economía. Sí, pongo, ahí me acotan 1830, sí, pongo 1830 como una fecha bisagra, digamos, ahí de formación de la Argentina, porque me parece que hasta ese momento todavía está en juego otras posibilidades, pero bueno, lo vamos a ver más adelante, no nos vamos a adelantar tanto. Historia argentina de la colonia a Caseros. Estructura económica del Plata, siglo XVIII, pongo acá, pero sería fines del siglo XVIII, comienzo del XIX. Primero quería decir unas palabras sobre el tema del análisis de estructura, ¿no? De estructura económica. Entonces, les leo un poco lo que puse acá. Detenernos a observar cómo se entraman las relaciones de producción en una sociedad determinada, sin dudas que nos arroja un montón de información necesaria, de una utilidad incalculable.
pero que no puede ser emancipada, esa información, de las condiciones subjetivas e ideológicas de quienes realizan dichas prácticas. Digo esto, hago esta aclaración, porque empezar por la economía, cuando yo mismo empiezo a mirar la formación, la estructura del curso, y digo, bueno, estoy empezando por la economía, estoy empezando por las condiciones materiales de la existencia, estoy empezando muy marxista para mi gusto. No tengo nada en contra de Marx, es un gran teórico económico y social, pero yo no soy marxista, no es esta mi perspectiva. Carlos Marx tiene un texto muy bueno, no sé si lo conocen, que se llama Feuerbach, donde critica a este filósofo alemán que propone una especie de renovación de la conciencia para cambiar la existencia material. Y una cosa que en realidad es de 1840, pero es bastante parecido a la ideología New Age. Y Marx le contesta a eso, que no son las condiciones de conciencia las que crean las condiciones de existencia, sino que son las condiciones materiales de existencia las que crean o configuran la conciencia. Podríamos decir que ni muy ni tan en realidad hay una interrelación recíproca y constante entre ideología y formas materiales de vida. Entonces digo, pensar el mundo tardocolonial, es decir, el mundo de fines del siglo XVIII, principios del XIX, solo desde las relaciones materiales, me parece muy mezquino. Pero hay un dato de la realidad que no podemos eludir, que es que este es un periodo de grandes transformaciones económicas y sociales. Entonces el dato económico acá resulta particularmente relevante. Sigue diciendo que las personas creen estar haciendo es tan importante o más que la descripción física de sus acciones. Las personas son algo más que un ente viviente y semoviente, ¿no? O sea, que se mueve por sí mismo. O sea, es algo más que esa fuerza motora. Es algo más que un transformador de productos, la persona, el individuo. Y todo lo que configura el aparato ideológico, es decir, las creencias, las motivaciones en la vida, son tanto o más importantes que las acciones materiales porque son las que le dan sentido, cosa que para el ser humano parece que es bastante relevante y que ahora está en una discusión filosófica muy interesante que no viene al caso de esta charla, pero que es muy interesante. Es decir, cuál es el proyecto de país o de sociedad, el sentido que nos ofrece la sociedad contemporánea. Bueno, no obstante, y particularmente en el caso de la historia postcolonial, como acabo de decir, abordar el estado general de la economía, entendida de un modo amplio, de la economía colonial, sobre todo en el periodo de 1770-1810, es de crucial importancia, ya que de una correcta caracterización de ese periodo depende en buena parte la interpretación que podamos hacer del momento inmediato posterior, los años de la Revolución y la independencia. A mí me gusta, yo me meto con los relatos historiográficos, ¿no? Tanto los escolares como los académicos, porque por un lado me importan mucho los escolares porque son grandes generadores de sentido. Todo lo que es lo escolar o lo que está en los medios de comunicación me parece más relevante como generador de sentido que las producciones académicas. Pero bueno, las producciones académicas con el tiempo también impregnan esas otras producciones, así que también son relevantes y bueno, además son la fuente del conocimiento histórico puro y duro. Entonces, esos son dos planos que en reiteradas ocasiones voy a abordar. En este caso, primero, desde el relato escolar se nos ha insistido mucho. Bueno, primero nos enteramos que la Revolución de Mayo fue un hecho dirigido por patriotas que nos dieron la patria, que nos dieron el país. Y después, hacia séptimo grado, ¿no? Ya para prepararnos para la entrada al proceso de periodo secundario, o no sé cómo será en provincia de Buenos Aires con su sexto grado, pero más o menos hacia el final de la primaria nos preparan para la idea de que tal vez la Revolución de Mayo tuvo intereses no tan puros como los de liberar la patria, crear una patria.
¿no? Y entonces ahí entra a batallar esta idea de que en realidad eran un conjunto de comerciantes atosigados por el monopolio español que buscaron a través de la independencia la libertad de comercio. Y esto lo queremos poner en duda, sin negar la participación de las relaciones económicas de producción y de intercambio en toda transformación social y política, sin negarlo. Queremos decir que la Revolución de Mayo, como cualquier momento histórico de enorme trascendencia, tiene elementos materiales y elementos ideológicos, elementos subjetivos, que tiene que ver con los objetivos que las personas se proponen alcanzar, ¿no? Entonces, este tiene que ser un elemento a tener en cuenta. La idea de que la Revolución de Mayo es una revolución de comerciantes restringe la Revolución de Mayo a cierto grupo dentro de la élite de Buenos Aires. Todos los demás serían actores externos, observadores de la Revolución de Mayo, y cuando empiezan a actuar en ella pasarían a ser factores que estorban el natural despliegue de la revolución. Me indica que tengo mala señal, así que me demoro un poco para que nadie se pierda. Caso típico de lo que estoy diciendo sería José Gervasio Artigas, que es claramente un actor de la revolución. Sin embargo, en los manuales de texto entra en la vida política nacional como un factor disruptivo dentro del proceso revolucionario. Volviendo al plano económico, distinguimos en la economía colonial en general tres formas fundamentales de economía: dos de mercado y una que no. Yendo desde lo más pequeño hacia lo más amplio, la primera forma de economía que encontramos es una amplia economía doméstica. Todo a lo largo del territorio americano, de las colonias españolas en América, en tiempos de la colonia, se desarrolla una amplia economía doméstica con particularidades territoriales, como dice ahí. Todo el mundo colonial practica una importante economía doméstica, hija de la escasez. Ropas, herramientas, vivienda y buena parte de la alimentación que consumía cada persona eran productos del trabajo doméstico. En muchas casas se fabricaban los utensilios más prácticos para la vida cotidiana, las ropas se hacían en casa, herramientas de trabajo. Uno a veces puede pensar en las herramientas de hierro, por supuesto que no, para eso se necesita un taller de fundición, pero por ejemplo en ámbitos como el plata, muchas herramientas son de cuero, y eso sí, trabajaban muchas personas en su casa ese tipo de herramientas. Buena parte de la comida, ¿no? La gallina, los duranos, digamos, ¿no? Toda una economía doméstica que no genere intercambio, y que satisface un montón de necesidades. Eso está desparramado por todo el espacio colonial. Luego podemos ver dos economías de mercado conviviendo. Una que llamo de mercado local, pero pongo este local entre comillas porque me refiero con local al mercado interno americano, a todo el mercado interno americano, lo cual es una enormidad. Entonces, es un mercado local de amplias regiones, ¿no? Aunque en muchos casos era un comercio de largas distancias, por eso dice ahí, ¿no? De todos modos, se realizaba dentro de un mismo orden legal y comercial. Este es un dato que nos ubica a todo ese comercio como un comercio interno, por más que tuviera que atravesar largas distancias. Es decir, es dentro de una misma normativa legal y comercial. Y luego el mercado internacional, es el negocio de ingreso y salida de productos hacia y desde América, provenientes o con destino a otros espacios globales, preferentemente Europa. Este comercio es el que identificamos generalmente con el monopolio español, pero todo el conjunto de la economía está afectado, por bien o para mal, por esta condición. Es decir, generalmente se nos ha enseñado a entender el monopolio español como un elemento de comercio exterior. Pero ahora vamos a ver en breve cómo ese famoso monopolio español es un elemento que también afecta la economía interna. Por otro lado,
siempre también se nos ha educado en la crítica a este modelo del monopolio español. España nos dominaba y encima de dominarnos, no nos permitía comerciar libremente, hispano pecado. Sin embargo, hoy que la teoría económica es más accesible a casi todos, está muy difundida y ha pasado, por supuesto, largos 200 años de teoría económica desde aquel momento hasta hoy, pero igual estas son ideas que están en los orígenes de la misma. Decía, sin embargo, la teoría económica nos presenta que libertad de mercado y protección son ambas instancias posiblemente sucesivas dentro del desarrollo económico. Entonces, el monopolio español, que siempre lo tendemos a ver como una herramienta de sojuzgación, también es, en el contexto de la competencia europea por los mercados americanos, una herramienta de protección de algunas producciones locales. Vamos a tratar de ir definiendo el espacio. Yo voy a presentar una serie de mapas para que muy rápidamente veamos cómo se conformó el territorio colonial español y por lo tanto podamos entender algo de su estructura económica general. Porque España no solo alcanzó un gran imperio colonial, sino que además lo organizó muy estrictamente y entonces ese imperio luego se refleja en el circuito comercial. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hacer un rápido recorrido, creo que son unos 5 mapas, que nos muestran desde la llegada de los españoles a América, cómo fueron ocupando el territorio, cómo se fue armando eso. En primer término, sabemos que los españoles llegaron al Caribe y empezaron a expandirse por las islas del Caribe, las Antillas Mayores y por las factorías perleras del Caribe Sur. Había dos grandes, podemos decir, para decirlo rápidamente, disculpen si no es estrictamente así la denominación, dos grandes espacios civilizatorios, dos imperio mundo en América, uno ubicado en Mesoamérica, con el imperio azteca como gran modelo en aquel momento, y otro ubicado en los Andes con el imperio inca que había logrado reunir toda esa región civilizatoria. Bueno, los españoles, luego de afianzar su poder en el Caribe, avanzan sobre ese imperio azteca y desde allí colonizan buena parte de América del Norte y Central. También desde las Perlas empiezan a avanzar hacia el sur y toman contacto con el imperio incaico, al cual, una vez controlado el Caribe, las aguas adyacentes, Venezuela, Centroamérica, se lanzan a la conquista del imperio azteca, la guerra, ahí vemos en las estrellas, bueno, Cajamarca y Cusco, y el espacio en azul bordeado nos representa el último resto del imperio inca. En las colonias portuguesas vemos la factoría de Palo Brasil y la ciudad de San Vicente en el sur, primera fundación portuguesa. Luego, ya para 1530 y pico, 40, ya ha sido conquistado los Andes y ocurre la única expedición a través del Atlántico Sur que acaba en la fundación de Asunción del Paraguay, que intenta conectarse con el resto del sistema atravesando el Chaco y que funda frente a los muros de la cordillera de los Andes, funda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra fue fundada por los asunceños. Como vemos, Asunción estaba muy aislada. Vemos que es el único espacio que fue conquistado desde el Atlántico Sur. Pero esta conexión vía Santa Cruz de la Sierra no funciona, tiene muchas dificultades en el traspaso en el Chaco entre el río Paraguay y Santa Cruz de la Sierra, así que Asunción decide girar su política hacia el Atlántico, funda la ciudad de Santa Fe y más tarde, un año más tarde, el puerto de Buenos Aires. Pero va a ser la ciudad de Santa Fe primero, la primera que lo va a conectar con el resto del sistema colonial,
va a ser el puente de tierra, Santa Fe-Córdoba, que va a conectar el Paraguay con el resto del mundo colonial. Aunque va a quedar ahí el puerto de Buenos Aires, único puerto atlántico, excluyendo los del Caribe, por supuesto, ¿no? Único puerto atlántico de la América Española, sobre todo en el Atlántico Sur, que es un espacio de dominio primero portugués, luego holandés, finalmente inglés, para el periodo que estamos abordando. Ahora bien, este territorio que estamos viendo, o sea, tiene tres grandes centros: el Caribe, las Antillas Mayores, México y Perú. Esos son los tres grandes centros políticos, militares, económicos y de población del Imperio Colonial Español. Las líneas que unen esos círculos son las rutas de conexión de comercio internacional, y como ven, en principio, teóricamente, el comercio nacional de las provincias del Río de la Plata tendría que realizarse o por tierra hacia el Perú o bordeando el Cabo de Hornos para alcanzar también el Perú. Eso sería en la legalidad, ¿no? O sea que este territorio sigue quedando en un aislamiento notable y sigue teniendo esa ciudad de Buenos Aires, que va a ser ese puerto atlántico que a partir de 1610 en adelante, cada vez con más asiduidad, va a ser un punto de entrada del comercio portugués, holandés e inglés, muy pocas veces en forma legal, la mayor parte de las veces en forma de contrabando. Bueno, vamos a ver finalmente la construcción del territorio colonial del Virreinato del Río de la Plata, que es a lo que queremos llegar, antes de observar la economía, la producción y el intercambio en las provincias que van a conformar las Provincias Unidas del Sur. Bueno, como vemos, para 1650, en el primer mapa, el de la izquierda, en la línea roja muestra el Tratado de Tordesillas. Toda la América del Sur es una única unidad política, es el Virreinato del Perú, y la línea amarilla señala la zona nuclear, en los espacios centrales, donde está no solo la capital del virreinato, que es Lima, sino las más importantes audiencias reales, como la de Quito y la de Charcas. Vemos, bueno, los otros territorios. Venezuela es el único territorio de América del Sur que no es gobernado desde Perú, sino desde México. Para 1750 se abandona Tordesillas y se fija, se hace un tratado de límite, Tratado de San Ildefonso, entre España y Portugal. Se fijan los nuevos límites ahí donde lo ven en la línea amarilla o naranja que separa ahora por la mitad la América del Sur. Y esa flecha blanca lo que indica es que para esta época, 1750, la fuga de plata del Potosí por el puerto de Buenos Aires es notable. Entonces, imagínense que en el comercio legal tendría que estar saliendo el metálico todo por el Pacífico, vía Caribe, hacia España, y sin embargo hay más por Buenos Aires. Como por otros locales, ¿no? Otras regiones donde también se ejerce el contrabando. En el Caribe hay muchos puertos de contrabando, pero Buenos Aires va a ser el gran puerto de contrabando del sur, y por eso va a afectar particularmente las minas de plata del Potosí, que era una fuente de recursos muy importante para la corona española. Esta fuga de divisas se produce también por el contrabando, ¿no? Los barcos llegaban con muebles, vajilla, telas de Europa y se iban con plata, ¿no? O sea, pedían el pago constante y sonante. Y después, ahora vamos a ver enseguida, también empieza en un momento a irse con los cargamentos de cuero. Bueno, en 1750 decía, delimita España con Portugal sus fronteras en Sudamérica, y más o menos para 1780 ya terminó de subdividir ese gigantesco virreinato del Perú en 5 centros administrativos: 3 virreinatos,
al norte el virreinato de Nueva Granada, en lo que hoy es Colombia, al centro el virreinato del Perú y al sur el virreinato del Río de la Plata. Dos capitanías generales, Venezuela y Chile, Venezuela dependiendo del virreinato de Nueva Granada, Chile dependiendo del virreinato del Perú. Si observan, esa área central que yo marqué en un comienzo fue dividida en cada uno de los virreinatos. Se dejó en cada uno de los virreinatos una porción de esa zona central que era la región de más alta productividad, para proporcionarle a cada uno de estos espacios políticos una fuente de riqueza considerable. Por otro lado, en el virreinato del Río de la Plata, puntualmente, se reúne la región metalífera del Alto Perú con el puerto de Buenos Aires, donde estaba produciendo esa gran fuga de divisas. Esto persigue dos objetivos. Por un lado, frenar la fuga de divisas al colocar a las autoridades virreinales en el puerto de Buenos Aires, ejerciendo un mayor control sobre la fuga. Y por otro lado, al colocar a las autoridades virreinales en el Plata, controlar mejor el avance de la frontera que realizan los portugueses en el sur. Bueno, vamos a agregar a este panorama las migraciones, migración, comercio e industria, un fenómeno que se da en el siglo XVIII. En el siglo XVIII la corona de España deja de darle la exclusividad sobre el territorio de América a la corona de Castilla y abre América al resto de España, así como abre los puertos españoles a América. Es decir, se produce un intercambio más libre entre los puertos de España y los puertos de América. Habilita más puertos internacionales, tanto en América como en España. Pero, además de eso, va a haber una fuerte migración. Entonces, primero vamos a ver eso, la migración, los canarios y los catalanes. Al levantarse las prohibiciones de paso a América para los súbditos del reino de Aragón, una importante masa de catalanes migraron, desparramándose por todo el continente. Como competidores comerciales con las casas gaditanas, las casas de Cádiz, que tenían la exclusiva hasta ese momento con el comercio de España, introducían un factor nuevo en la economía. Había unos comerciantes españoles que competían con las casas comerciales de Cádiz. Se insertaron en sus nuevas comunidades como referentes sociales, culturales y políticos. Vamos a ver a la colectividad catalana en el siglo XVIII siendo parte de cuanto acontecimiento político relevante hay en toda la América española de aquel entonces. Los otros migrantes son los canarios. ¿Qué pasaba en las Islas Canarias? Había una especie de aristocracia española de la península y luego estaba la población de campesinos locales que eran jurídicamente, tenían un estatus menor que los terratenientes españoles. Entonces estas poblaciones empiezan a migrar a América y los migrantes canarios, rebajados jurídicamente en su propio territorio, tendían a ubicarse en los estratos medios urbanos de la sociedad y a identificarse rápidamente con la condición de los americanos. Es decir, esta cuestión de tener la élite española por encima, ¿no? Los canarios lo percibieron rápidamente, venían de una experiencia similar y tenemos ejemplos, es decir, muchos canarios o hijos de canarios o nietos participan en lugares preponderantes en las guerras civiles. Voy a mencionar dos casos, el rioplatense José Gervasio Artigas y el venezolano Francisco Miranda, ¿no? Ambos descendientes de canarios, y en el caso puntual de Miranda, su padre lleva un conflicto muy largo con las autoridades españolas y contra la presión de la aristocracia española en América, en Caracas, que no quiere reconocerle una condición comercial que le corresponde. El tema de la entrada de los catalanes, por ejemplo, en Buenos Aires ha sido extensísimamente tratado en diferentes textos que hablan
sobre esta migración hacia el Río de la Plata en el siglo XVIII de estos españoles que venían de sectores burgueses catalanes y que buscan en el Río de la Plata emparentarse a las familias terratenientes. Algunos fijan en este momento el nacimiento de la oligarquía, a mí me parece muy temprano, pero sí empieza a configurarse un sector comercial terrateniente que luego va a ser claramente el puntal de la configuración de la clase oligárquica. También en Galicia y en los Países Vascos se abrieron puertos de intercambio con América, al igual que en Cataluña. Van a empezar a competir por el transporte del comercio entre América y España con las casas gaditanas que habían gozado de más de 200 años de monopolio. Al mismo tiempo, la enorme fuerza que van cobrando a lo largo del siglo XVIII la producción y el comercio francés, holandés e inglés, pero muy especialmente los de este último país, obliga a transacciones esporádicas con esta nueva realidad abrumadora. Es decir, las autoridades coloniales deben transigir con ese comercio pujante, inglés sobre todo, y otorgar permisos de libre comercio temporales, ¿no? Siempre son para un año o dos, periódicos en diferentes puertos de todo el mundo colonial. Pero cuando no pueden entrar por las buenas los productos holando-franco-ingleses, con la apertura decretada por las autoridades españolas, entran como sea, ya sea con el contrabando o con el asalto y la invasión. Con el contrabando no nos queda duda, el asalto y la invasión tenemos un ejemplo patente en las invasiones inglesas, pero hay otros como los asaltos a La Habana, Cartagena de Indias, la ocupación de espacios en Centroamérica. Vamos por último ahí a cerrar el tema del espacio, del Virreinato del Río de la Plata a las Provincias Unidas. Ya tenemos creado el Virreinato de la Plata, miremos el mapa de la izquierda, 1776, año de la creación. Esos son los dos espacios que intenta, esos que están circulados en negro, que intenta sobre todo unir la creación del virreinato, el Alto Perú y el Plata. El Tucumán, Cuyo, Paraguay y las Misiones son esas zonas intermedias que quedan unidas, pero no digo por eso menos importantes, pero quiero decir, la función estratégica del virreinato era, o sea, mantener a Buenos Aires unida y controlada por una región de sólida y larga colonización, y a su vez llevar las autoridades virreinales a Buenos Aires para frenar el contrabando. Pero en 1812 la guerra de independencia ya llevó a los ejércitos peruanos al Alto Perú, y ya para aquel momento, 12-13, bloquean definitivamente el Alto Perú, y el territorio en el que va a transcurrir nuestra historia es el que está en el último mapa de la derecha. Acá en su gobernación del Paraguay, Misiones, Buenos Aires, Comandancia de Montevideo, Gobernación de Córdoba, el Tucumán y Gobernación de Salta del Tucumán, la división administrativa en tiempos coloniales. Entonces, este último de la derecha es el mapa que tenemos que tener en cuenta y con el que vamos a trabajar enseguida para ver la disponibilidad de recursos económicos. Vamos a hacer un repaso de esto que hemos dicho en esta primer casi hora del encuentro. La importancia del estudio de la economía tardocolonial, ¿no? El siglo XVIII es un tiempo de importantes cambios en la sociedad colonial. En general se presenta un afianzamiento de los lazos sociales y de la estructura burocrática administrativa. Esto es una cosa muy importante. En general, buena parte de la historiografía es como la biblioteca en el derecho, ¿no? La mitad dice una cosa, la mitad dice otra, o sea que eso siempre va a depender de en qué nos apoyemos. Yo tengo una mirada revisionista, no creo en el revisionismo como la repetición de aquellos hallazgos de mediados del siglo XX, creo que debemos profundizar en el análisis. Bueno, la charla del 22 de mayo da un aporte que la estamos pasando mañana para todos ustedes, da un aporte interesante de para mí cómo puede trabajar el revisionismo
contemporáneamente. Decía, hay una mirada habitual, que es que el periodo tardocolonial, el fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, se caracteriza por una crisis del sistema colonial. Si bien hay una crisis política del sistema colonial y del sistema europeo en general, y el sistema colonial americano era en parte un reflejo del sistema europeo, hay una crisis, una transformación muy profunda en todo ese mundo civilizatorio. El siglo XVIII trae en América algunas novedades muy interesantes. Yo las pongo acá. En general se presenta un afianzamiento de los lazos sociales y de la estructura burocrática administrativa. Se consolida el Estado, se consolidan las relaciones sociales, incluso, por ejemplo, los terratenientes, que hasta unas décadas antes, al siglo XVIII, basaban sus relaciones tanto con la mano de obra indígena como con el mercado en relaciones, digamos, valga la redundancia, de muy poco mercado, casi de vasallaje. También ellos van a entrar en una relación más de mercado. Eso va a llevar a la condición de asalariado de más trabajadores, va a meter más porciones de la América en los mercados internacionales, y también hay una expansión de la economía interna, una importante expansión de la economía interna americana. También aparecen las nuevas formas de sociabilidad y ejercicio de la política vinculados al cambio de régimen. Y acá yo cuando digo cambio de régimen, el cambio, ¿no?, del antiguo régimen a la modernidad, yo no concibo el cambio de régimen como el momento de la revolución, ¿no? Ahí puede cambiar el régimen político, pero acá está hablando de un régimen social, que es casi cultural. Entonces, ese cambio de régimen se va produciendo en un largo proceso, y ese proceso se inicia en el siglo XVIII. En el siglo XVIII empiezan a ser cuestionadas y horadadas las bases de lo que se conoce como el antiguo régimen. Empieza ese proceso de cambio de régimen también para América. Los cambios en la configuración del territorio colonial español. Se observa el territorio perfectamente articulado y organizado en tres grandes bloques regionales, hemos dicho Perú, México y Caribe, que forman un embudo, ¿no? El embudo Pacífico, Caribe, Atlántico Norte. Esa es una característica importante del sistema colonial español, la organización y la adecuada articulación. Es una característica del dominio español esa organización, pero que por supuesto esta organización también tiene decenas de baches e inconsistencias por donde se filtra, por supuesto, también el contrabando. La organización política de América del Sur es otro factor importante, ¿no? La subdivisión del viejo virreinato del Perú en tres virreinatos, que lo acabo de mencionar, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata, y dos capitanías generales, no solo acercaba la corona a los súbditos, sino que ponía a los súbditos más cerca de la corona. Es decir, no solo acercaba la corona a los súbditos. Ahora, por ejemplo, cuando era el virreinato del Perú, todo el virreinato tenía tres audiencias, tres instancias superiores de justicia. O sea que si yo estaba muy lejos de una de ellas, para llegar a tramitar un expediente en una audiencia, bueno, era muy difícil. Ahora, con esta reorganización administrativa, el Estado está más cerca del ciudadano, podemos decir, ¿no? Del súbdito. Pero también el súbdito le queda más cerca al Estado para controlarlo, ¿no? O sea que es una doble vía. Esto repercutió en una mejor administración de justicia, pero también en un mejor control fiscal y una distribución más eficiente de los recursos militares. Por último, la creación de las milicias va a dar a las poblaciones americanas una ocupación y un espacio de expresión al tiempo que las chances de una carrera de armas. Las fuerzas que ejercían el control sobre el territorio colonial español eran las fuerzas militares españolas. Pero en el siglo XVIII, el aumento de la población y la expansión de las fronteras en todo el territorio colonial, así como el aumento de la presencia de las potencias extranjeras europeas, empuja a España a crear un sistema de milicias en toda América. Es decir, a darle a los americanos
una participación en la defensa territorial. Entonces los americanos van a enrolarse en estos cuerpos de milicia. Muchísimos, la gran mayoría de los patriotas de la independencia han hecho su primera experiencia en las armas, en las milicias creadas por los españoles. Quienes participen de la charla abierta del 31 sobre invasiones inglesas, vamos a ver cómo en Buenos Aires esto tuvo un caso muy particular, porque a las milicias creadas por España, a las que estoy mencionando, se le sumaron luego las milicias que emergieron espontáneamente en Buenos Aires con la guerra contra el inglés. Todo este panorama de la estructura, del intercambio, del comercio exterior y de la estructura jurídica política es lo que tenemos que tener presente al momento de internarnos y pensar los productos, la economía y la producción. Bueno, lo que quería presentarles a continuación es un poco cuál era la economía de esas provincias que van a conformar prontamente la Argentina. Voy a hablar de las economías de mercado, tanto las regionales como las orientadas al mercado internacional. Esa economía doméstica que mencioné la presuponemos en todo el área, en toda América, así que no me refiero puntualmente a ella. Bien, acá entonces retomamos el mapa que habíamos visto, el espacio colonial, le hice algunas modificaciones, si lo ven acá están las gobernaciones tal como es el espacio colonial, pero acá ya pusimos las fronteras que se van conformando en los primeros años de la Revolución de Mayo, ¿no? La gobernación de Salta del Tucumán pierde Tarija y queda reducida a las ciudades de San Ramón de la Nueva Orán, Jujuy y Salta. Y se divide y se separa de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Y la provincia de Córdoba, el Tucumán, queda dividida en Cuyo, con Mendoza, San Juan y San Luis, y Córdoba, con Córdoba y La Rioja. Acá esta marca al norte está señalando ese frente de defensa, ese frente de guerra, de la guerra de la independencia entre las fuerzas realistas y las fuerzas patrióticas, que queda anclado alrededor del año 12 o 13, digamos, según qué fecha queramos considerar, qué momento, ¿no? Porque en el 13 Belgrano hace una rápida entrada en Alto Perú, pero luego también se retira, entonces cambia por un breve periodo la situación, pero ya de ahí nunca más. Así que a partir de 1812-13 queda definitivamente separada por circunstancia de la guerra las provincias del Alto Perú respecto de las del Tucumán. Las provincias del Tucumán habían estado históricamente más vinculadas al Alto Perú que necesariamente a Buenos Aires. Bueno, y en el mapa de la izquierda vemos los tres ejes troncales del comercio, que son el Camino Real del Oeste. Acá yo tuerzo el mapa, lo hago permanentemente con todos los mapas, siempre tratando de buscar la posición más apaisada posible, que es lo que me permite usar más grande el mapa. Y de esa manera hacemos el ejercicio de romper el norte-sur y de mirar el territorio desde otras perspectivas. Decía, el Camino Real del Oeste, que une Buenos Aires con Santiago de Chile, pasando por San Luis y Mendoza y terminando en el puerto de Valparaíso. El Camino Real del Norte, que de Buenos Aires pasa por Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, y vía la quebrada de Humahuaca, Tupiza, Potosí, y bueno, y hasta Lima. Este es un camino muy importante, ahora lo voy a mencionar respecto del comercio, y luego la vía fluvial que conecta Asunción con Buenos Aires, la otra gran ruta comercial, ¿no? Asunción, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires son conectadas por esa ruta, pero faltan territorios para complementar. Entonces, acá, como muy bien dice el futuro territorio argentino, las ciudades del Tucumán estaban históricamente vinculadas al Alto Perú y a Chile a través de los caminos cordilleranos. La Rioja con Copiapó, Catamarca con Antofagasta del Mar.
El litoral, habíamos visto las tres grandes capitales, se completa con los pueblos orientales y misioneros. La Guerra de la Independencia separa las provincias del Tucumán y el Plata de las del Alto Perú. Se produce un reordenamiento económico que no tiene fuerzas sustantivas que se le opongan. ¿Qué quiero decir? No es solamente el interés de Buenos Aires, como van a ver en el video sobre orígenes del federalismo, de sustituir a la metrópoli y erigirse ella misma como metrópoli, es decir, sojuzgar casi colonialmente al resto de las provincias, que es un factor determinante de la guerra civil, pero no es solamente eso lo que pasa en la economía, sino que la guerra de la independencia, al aislar al Alto Perú, sacó del escenario del Plata un factor económico importante. Entonces, la pobreza de factores económicos poderosos que puedan terciar en la pelea deja a Buenos Aires demasiado sola. Entonces, quienes se oponen a sus designios son un conjunto de poderes infinitamente menores que Buenos Aires. Lo cual no quiere decir un determinismo para su derrota, porque si no, no hubiera existido la guerra de Vietnam, ¿no? Sabemos que las fuerzas no siempre se materializan en el resultado o se expresan en el resultado, pero es un condimento innegable. Entonces no queda frente a Buenos Aires ningún otro gran poder, y mucho menos cuando Montevideo en los primeros años de la independencia queda aislada de nuevo del resto de esas provincias. Vamos ahora a echar en este mapa aquellas producciones que hacia fines del siglo XVIII y primeros años del XIX eran las que estaban en el mercado, tanto regional como internacional, de estas regiones. Es decir, vamos a tratar de buscar una foto de 1810. ¿Qué había en el momento de la ruptura institucional y luego militar de 1810? Primero vamos a colocar los cultivos para el mercado. Cultivos para el mercado. Hay un tema acá, hay un cultivo que lo he sacado, que es el trigo, porque el trigo que se cultivaba en casi todas las ciudades, en las áreas periféricas de las ciudades, se cultivaba para el consumo de la ciudad, o sea, para un mercado muy interno de la ciudad. Pero alguien podría objetar que para esta época, precisamente, Córdoba y Buenos Aires empiezan a tener sus primeras ventas de trigo en la región. Pero es muy incipiente, no es un factor que sea sustantivo, por eso no lo metí. Entonces, vamos por el resto. Primero, ¿qué tenemos? La caña de azúcar de Tucumán, las olivas de Catamarca y La Rioja y los vinos y aguardientes de Mendoza y San Juan. La caña de azúcar del Tucumán, que se introduce a finales del siglo XVII y que tiene su desarrollo para el siglo XVIII. Ustedes saben que la industria de la caña de azúcar hacía uno de los productos de intercambio más importantes entre América y Europa, pero tenía su base fundamental en la región Caribe, en la América Española y en Brasil. Sin embargo, la producción azucarera de Tucumán le dio a esa pequeña zona productora de azúcar una especie de monopolio regional. Entonces, es una industria que logró sobrevivir. Bueno, las olivas de Catamarca y La Rioja, que fueron extintas, ahora vamos a ver, y los aguardientes y vinos de Mendoza y San Juan. Se trata de productos que se intercambian en el mercado regional intensamente, que circulan intensamente en el mercado regional. En toda la zona que es las Misiones y el Paraguay, es acá que vemos una intensa zona de cultivos, es el tabaco y la yerba mate de las Misiones, Paraguay, Corrientes y norte de Santa Fe. Tabaco y yerba mate. Son producciones que se venden con éxito en el mercado interno,
pero que también se destinan a la exportación. Sobre todo va a haber hacia finales del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, un boom de la yerba mate. En toda América española e incluso en Europa. Y forman uno de los renglones principales del comercio exterior del plata. Sigamos. Los textiles, la industria textil. Lo pongo entre comillas porque, a ver, primero por un lado, muchos han criticado hablar de industria textil en esta época apelando a la imagen del telar doméstico, ¿no? ¿De qué industria se puede hablar? Esto es una artesanía. Pero lo cierto es que, si bien el telar doméstico cundía en todo el territorio, hay lugares que se especializaron en productos textiles y fueron, por lo tanto, exportadores regionales de esos productos. Entonces, una vasta producción textil con centro en Córdoba y Salta, son estas especies de telas rojas que he puesto ahí en Córdoba y Salta, Córdoba y Salta, abastecía buena parte de las necesidades de vestimenta y abrigo de la población. Ponchos y mantas salían de telares domésticos y talleres de tejido para acabar en las redes del mercado local. En la provincia de Buenos Aires, la provincia era consumidora e intermediaria de los finos ponchos y otros tejidos más rudimentarios que producían los llamados indios pampas, que eran el grupo de tehuelches que habitaban al sur de la frontera de la capital. O sea que la industria textil y el comercio textil en esta región incluso incorporaba una región indígena a la producción y al intercambio. Bien, la minería. La minería ocupaba uno de los renglones principales de la economía del antiguo virreinato. La plata potosina fluía hacia el puerto de Buenos Aires, ya sea en forma ilegal, como hemos señalado, como en forma legal, porque también fluía en forma legal, de dos maneras. Por un lado, vamos a ver ahora, había un intenso comercio. Buenos Aires era abastecedora del Potosí de un producto muy importante en contra de la cual recibía plata. Y por otro lado, por el puerto de Buenos Aires salían las remesas de plata para el rey, el quinto real, ese 20% de impuestos sobre los metales preciosos que debían pagar quienes los explotaran. Pero también el cobre de Copiapó en Chile va a jugar un papel importante en el desarrollo minero, sobre todo en los tiempos inmediatos posteriores a la independencia. Acá, el mercado mular. Las mulas satisfacían buena parte de la fuerza motriz de la industria minera de Potosí. Una vez que los mineros sacaban el mineral, o sea, los mineros indígenas y esclavos africanos sacaban el mineral, las mulas lo cargaban hasta los sitios de procesamiento. La cría de mulas se hacía principalmente en Buenos Aires y Santa Fe, que fue el principal centro productor de mulas, que alcanzó, bueno, acá, a ser el gran emporio nacional de este mercado, y en menor medida en Córdoba. La invernada de estas mulas se hacía en Salta, que era la gran intermediaria de este comercio. Al comenzar la primavera, las recuas subían el altiplano. Es decir, se criaban las mulas en la llanura pampeana, sobre todo en Buenos Aires y Santa Fe, se las transportaba hasta Salta, donde estaba el gran mercado de mulas, donde iban los compradores potosinos al mercado de mulas de Santa Fe. Ahí se firmaban los contratos de compraventa, quedaban las mulas en resguardo a pasar la invernada para engordar y hacer el viaje de subida a Potosí. Entonces, este es el producto que ofrecía las provincias que pronto van a conformar las Provincias Unidas, y le ofrecía al Alto Perú y se intercambiaba por plata, que dije que iba a mencionar, ¿no? Son las mulas, el comercio mular, que tuvo una importancia muy, muy relevante que la historiografía contemporánea ha recogido tal vez en los últimos 30 años. Antes de eso no le dábamos tanta importancia
en nuestra historiografía al papel del comercio mular. La expansión del ganado lanar fue relativamente tardía en los tiempos coloniales, aunque su presencia era originaria, es decir, desde siempre hubo ovejas junto con los colonos españoles, pero su expansión fue más tardía. Los ovinos, bueno, no sé por qué dice, hay presencia en las regiones textiles. Claro, tienen sobre todo una presencia en las regiones textiles como las sierras de Córdoba o los valles salteños, como lo vemos acá en Córdoba, ¿no? Sobre todo en las sierras y los valles salteños. Las ovejas se convierten en la producción por excelencia de la frontera agropecuaria de Buenos Aires en la misma medida en que iba consolidando su posición hegemónica dentro del nuevo Estado. Iba contribuyendo por múltiples vías a la destrucción de la economía de las provincias interiores. Es decir, en la medida en que el ganado ovino, en que las ovejas iba pesando más en la economía de Buenos Aires, iba por doble vía atacando a la economía interior. Por un lado, porque competía con las ovejas existentes en Córdoba, por ejemplo. Pero por otro lado, esta lana de la provincia de Buenos Aires va a ser exportada en bruto a Inglaterra, entonces contribuye al gran desarrollo de la industria textil. No olvidemos que ya en 1828, fecha tan temprana como 1828, la industria textil de Manchester está fabricando ponchos con guarda negra por luto de Güemes, ponchos salteños típicos. Ya en 1828 se fabricaban aperos gauchos en Inglaterra, que eso lo vamos a ver ahora con el tema de la industria del cuero. Pero estas ovejas contribuyen de algún modo también a fortalecer, a abaratar el costo de la lana inglesa y por lo tanto a favorecer esa industria que iba a liquidar la incipiente industria textil local. Bueno, y a esto hay que sumarle dos industrias estratégicas, dos industrias logísticas, que son la fabricación de carretas en Tucumán y los astilleros y la fabricación de embarcaciones en Corrientes. Como sabemos, todo esto ocurría en un mar de vacas y yeguarizos. La abundancia exorbitante de vacas y caballos que vagaban libres por las praderas pampeanas proporcionó la base de la economía de exportación para fines del siglo XVIII, porque la mayor parte de todo lo que hemos visto hasta acá es mercado regional, mercado interno, economía interna americana. Pero, decía, este ganado vacuno va a dar la base de la economía de exportación de finales del siglo XVIII, llegando a competir con la plata de contrabando. ¿Y a qué nos referimos? A la exportación de cuero, cebo, grasa, astas y cerdas, que fueron los primeros subproductos extraídos de estos animales. Guarda con ese dato, va a llegar a competir con la plata de contrabando, o sea, también que el negocio de contrabando tiene los costos extraordinarios de la ilegalidad, ¿no? Pero va a ser tan rentable el comercio de cueros que muchos barcos comerciantes van a preferir partir cargados de cueros que no esperar la remesa de contrabando de plata. Del tiempo de las matanzas de animales a campo abierto se pasa a una organización más racional de la producción. Fenómeno típico de fines del siglo XVIII, ¿no? El intentar identificar el propietario del ganado y que cada vez más limitar las posibilidades de que los gauchos que vivían más o menos libremente en las llanuras pampeanas pudieran servirse del recurso de la carne, que era el recurso que era libre porque era el recurso abandonado, ya que las grandes explotaciones de ganado vacuno mataban los animales y dejaban los animales cuereados en el campo. Este negocio todavía es para exportación de cuero en crudo, pero también por la abundancia de este ganado va a haber regiones que van a desarrollar una industria curtiembre y una industria que podríamos llamar de talabartería. Acá yo señalé en Santiago del Estero, porque va a ser uno de los puntos donde va a ser muy fuerte, pero va a haber una producción regional
importante. Por último, a este esquema, para terminar de comprender el último agregado, es el saladero. Acá son esos rombos azules que hemos puesto en la costa uruguaya y en Buenos Aires. El primer saladero es previo a la Revolución de Mayo, se instaló en la banda oriental en 1808, si no recuerdo mal. Pero va a tener esta industria del saladero un desarrollo muy importante ya a partir de 1820. Reconocida la industria del saladero habitualmente como la primera industria argentina, título excesivo porque no fue la primera considerando todo lo que llevamos dicho. Por ejemplo, hemos visto, ¿no?, las incipientes industrias textiles, la industria de las carretas, que eso no es poca cosa, ¿no? Digamos que Tucumán haya logrado desarrollar una fabricación permanente y en crecimiento de carretas. Sí fue el saladero la primera de esta producción que podríamos llamar industrial, entre comillas, exclusivamente orientada a la exportación. ¿En qué se parece con la producción industrial capitalista? Bueno, hay una materia prima que es el ganado vacuno. Hay una transformación, ya no es la simple extracción de la materia prima, no es solamente sacarle el cuero, sacarle el sebo y venderlo. Acá lo que hay es, se saca la carne, se necesita otro recurso que es la sal y se elaboran, ¿no?, se apila los trozos de carne y de sal en tambores y se pone a secar y con eso se obtiene el charqui, esta carne seca que se vendía sobre todo a las plantaciones de esclavos de Brasil, Cuba y los Estados Unidos. O sea, es un producto orientado a la exportación. Y tiene un inversor capitalista que tuvo que poner el saladero, las herramientas, paga salario, o sea que es típicamente una producción capitalista. Por eso se la llama la primera industria argentina, pero insisto en que es, desde mi concepción, erróneo. Ya te doy la palabra, Lucho, porque eso deja de lado a algunos desarrollos económicos que hemos mencionado. Luis Pallero. Sí, no, siempre se habla de saladero, pero ¿y la sal, digamos, de dónde la traían? Digamos, ¿dónde la salina de ese momento? ¿Cómo la traían? Porque viste que no cerca es de tus pagos, cerca de tus pagos. Sí, por eso pensaba, el de La Pampa, ¿ya de esa Sí, época? de ahí se extraían. De las salinas grandes de La Pampa se extraían, ¿no? O sea, toda una zona que hoy conforma la frontera entre el oeste de la provincia de Buenos Aires y la provincia y el este de la provincia de La Pampa. De ahí se extraían la sal, con lo cual nos damos cuenta que la ciudad de Buenos Aires tenía muy buenas relaciones con los indios Pampa, porque tenían que atravesar su territorio para extraer la sal. De hecho, los indios Pampa mismos comerciaban, traían también sal, pero se solían organizar expediciones de búsqueda de sal porque se necesitaba mucha cantidad. Entonces organizaban expediciones en carreta. Para dar un ejemplo de esto, el 25 de mayo de 1810 se funda el primer gobierno patrio, la Junta Provisoria de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El 27 de mayo sale la circular a los cabildos del interior para que voten diputados a la Junta. El 28, creo que es de mayo, se dicta un decreto ordenando se forme una caravana para ir a buscar sal a las salinas, previendo un posible bloqueo a la ciudad por parte de las fuerzas españolas, por si eran derrotadas, ¿no? O sea que ahí vemos cómo en una situación de guerra rápidamente salieron a su fuente de sal a buscar el recurso vital, la sal. Sí, ahora que pensándolo, no sé si es un tema muy tratado de la industria de la sal en la historia, ¿no? Sí, no, siempre se lo toma tangencialmente, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, por ahí tendríamos que buscar a ver qué trabajo hay sobre el tema de la sal. Siempre se encuentran cosas, ¿eh? Pero sí, es un tema que generalmente es tratado de una manera secundaria, ¿no? Bueno, acá me avisan que son ya menos cuarto, estamos para cerrar. Ya estamos terminando. Hemos visto de qué se componía la economía regional
en lo que van a ser las Provincias Unidas. Me queda para cerrar esto que quiero leerles: revolución, guerra y comercio. Por un lado, ¿qué pasa con los lazos internos que se ven trastocados por la revolución? Ya hicimos mención lo que pasa con el Alto Perú. Los lazos regionales se vieron totalmente alterados y modificados. Por ejemplo, el comercio de Córdoba y de La Rioja con Chile y con el Alto Perú se cortó. El comercio de Salta con el Alto Perú se cortó de un día para el otro. La incipiente complementariedad de las provincias del Plata, ¿no?, que acabamos de describir, fue quebrada por el monopolio porteño del comercio, que eso lo vamos a ver en el segundo encuentro. Por último, quiero hacer una crítica a la historiografía en la naturalización de la dependencia, porque vamos a entrar a analizar un proceso en el cual Buenos Aires lentamente va a hegemonizar a las provincias del interior, y buena parte de la historiografía argentina plantea frente a este fenómeno algo así como: no podía ocurrir otra cosa, una especie de fatalismo histórico. Por eso digo acá, la interpretación histórica ha hecho hincapié reiteradas veces en la inevitabilidad de los cambios en el comercio producidos en el siglo XIX, como si el concepto hegeliano de despliegue del absoluto fuera una realidad política irreversible. Además, asumiendo los valores de ese despliegue del absoluto, ¿no? Porque Hegel, en su concepción de la historia, le otorga a América un papel secundario, ¿no? Y pareciera que los historiadores contemporáneos de alguna manera asumen que le corresponde a América un papel secundario. Cuando la historia, creo yo, es la política del pasado, y la política es siempre un escenario abierto, siempre un escenario en juego. Por lo tanto, la historia se dio de una manera, pero eso no quiere decir que necesariamente se tendría que haber dado de esa manera. Ahí digo, asumiendo en esa interpretación tal vez cierto fatalismo histórico, cierta necesariedad de extraño cunio. Digo de extraño cunio porque parece que entramos en un plano de la predestinación calvinista, ¿no? Si Buenos Aires está predestinada a hegemonizar a la Argentina, la Argentina estaba predestinada a ser un conjunto de provincias dominadas por aquella que tenía los resortes del comercio internacional. No creo para nada en nada de esto. Creo que es un error de la interpretación histórica contemporánea, y creo que ese error es porque la historiografía contemporánea no se desprende de los grandes principios de los grandes maestros. Los grandes maestros siguen siendo porteñistas, como se nota claramente en la pluma de Tulio Alperindongui, y entonces hay una reedición ayornada de algunos valores del mitrismo historiográfico que creo, me imagino, la distinguida audiencia conocerá, y si no, igual tendremos ocasión de profundizar en los encuentros que vienen. Pero básicamente me refiero al centralismo porteño. Veamos ahora, con el punto de partida que nos había quedado en la última imagen, qué pasa después de la Revolución de Mayo. Vamos a ver cómo este mundo económico se achica. Primero, nos preguntamos a partir de este punto de partida cómo administró la revolución el conjunto económico y social que la guerra dejó bajo su administración. O sea, no fue la naturaleza, sino la guerra la que dejó bajo la administración de Buenos Aires los territorios del Plata y del Tucumán. ¿Cómo enfrentó Buenos Aires esta situación? Las diferentes etapas señalan la lucha entre las facciones, las diferentes etapas del proceso revolucionario, pero lentamente se consolida en su hegemonía la clase comerciante porteña, que va a dirigir la aduana de Buenos Aires como una fuente propia y exclusiva de ingresos y no como una herramienta de desarrollo nacional. La aduana de Buenos Aires existía porque había existido el gobierno colonial. Había sido el gobierno colonial el que había establecido la aduana de Buenos Aires. Entonces, esa aduana era para la buena administración económica de todas las provincias. Cuando Buenos Aires se constituye en metrópoli después de la metrópoli, porque ese es el programa del partido porteñista, que es una facción de la política de Buenos Aires, no es toda la política de Buenos Aires, pero sí va ganando
cada vez más espacio y va asumiendo cada vez más una posición de hegemonía y control sobre el resto de las provincias. Y va a transformar a esa aduana, que es una aduana nacional, en una herramienta para la hegemonía porteña. Eso va a redundar en la eliminación de muchos productos. Pasen y vean cómo hemos retirado algunas plantaciones, los textiles y muchas de las ovejas, así como las curtiembres y los cueros de Santiago del Estero, ¿no? Aguardientes, olivas, textiles y cuero, las primeras víctimas de la libertad de comercio. Más tarde se agregarían las carretas del Tucumán, cuya otrora floreciente fabricación acabaría desapareciendo por completo. Los astilleros correntinos también vivieron desde entonces acosados por el tráfico de embarcaciones inglesas. Los comerciantes ingleses no solo traían, perdón, ahí me quedé, mercaderías en grandes buques al puerto de Buenos Aires, sino que también despachaban bergantines y goletas por el río Paraná y en épocas de buena agua embarcaciones mayores. Por último, también he restado acá el ganado lanar, que va a quedar como un ganado doméstico, pero no va a quedar ya la abundancia de ganado vinculado con aquella industria textil. Pero vamos a tener una disminución del plantel de ganado vacuno, un aumento muy importante del ganado lanar en la provincia de Buenos Aires y una única industria nueva, que va a ser la minería de La Rioja. Entonces, con el fin de la guerra, muere el gran comercio del ganado mular, porque ¿qué había pasado? Con la guerra, las mulas dejan de abastecer el Potosí, se corta ese comercio, pero los grandes empresarios mulares, sobre todo de Santa Fe, van a ser los abastecedores de los ejércitos de la independencia, con lo cual todavía tienen un nicho donde colocar el producto. Pero una vez que ocurre la guerra, se corta el ganado mular, se reduce notablemente el plantel de cabezas de ganado vacuno en Buenos Aires y el litoral se racionaliza notablemente el proceso productivo bovino. Es decir, la estancia va a racionalizar mucho su producción, tratando de perder la menor cantidad de producto posible. Los productores de lana siguen su expansión sobre la temprana frontera agrícola hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. A pesar de la política porteña de monopolizar las minas y pretender entregárselas a los invasores ingleses, a los inversores ingleses, pequeño furcio, era más o menos lo mismo, se logra en La Rioja establecer una minería y hasta acuñar moneda. Quería traer el tema de la mina de Famatina porque es un tema interesante. La historiografía tradicional dice, ahí quisieron hacer algo y no se pudo. Y de esa manera asumen el discurso de los empresarios ingleses. Los empresarios ingleses vienen a Buenos Aires atraídos por Rivadavia y hay un libro muy interesante, que la verdad es que no pensé hacer esta cita, no recuerdo ahora el autor, después voy a ver si lo encuentro, pero que donde un empresario inglés narra sus viajes desde Buenos Aires a Chile. Ese empresario viene para recoger información de primera mano del boom de las mineras. Recordemos que Bernardino Rivadavia había colocado acciones de una empresa minera en la Bolsa de Londres, empresa minera que quedaba en La Rioja y de la cual eran dueños Manuel Moreno, Manuel Dorrego y Facundo Quiroga. Así que de ninguna manera Rivadavia tenía ningún control sobre esas minas y era todo un blef empresarial. Y este empresario que viene a verificar eso es muy interesante la introducción, porque la introducción puntualmente lo que dice es que él escribe ese libro para que no los ensarten a los empresarios mineros, porque ya habían perdido mucha plata cuando en Londres se supo que todo el tema de las minas que ofrecía Rivadavia no tenía ningún control sobre ellas. En general, la historiografía tradicional nos plantea que este emprendimiento de las minas fue un fracaso. Fue un fracaso para Rivadavia y para los empresarios mineros. Con mayor o menor extracción de mineral, lo concreto es que la provincia de La Rioja logró acuñar moneda y esa moneda circuló en las provincias interiores
durante casi 50 años. Bueno, con esto nos despedimos por hoy. Agradezco a ustedes su gran paciencia, predisposición y escucha. Voy a leer lo que han comentado y también escucho si quieren hacer preguntas, comentarios, etcétera. Voy a leer de Ricardo. Entiendo de amateur que la tendencia liberal americana es hija de la europea, donde al principio estaba también sustentada por una cuota importante de humanismo que se fue perdiendo hacia el siglo XIX, para sostenerse exclusivamente en lo económico, o sea, la naciente burguesía sudamericana, agroexportadora industrial. Es mi opinión desde una primera lectura. Bueno, y dice, agrega, porque Hegel fundamentalmente era fervientemente liberal fundamentalmente en sentido político-económico, en mi apreciación. Absolutamente, Ricardo, coincidimos con vos, también vamos a tratar el tema del liberalismo en el encuentro que viene en la figura de San Martín. No sé si los demás quieren agregar algo más. Gracias, Hernán, Iram, por tu comentario. Dice Juan Pablo, los aborígenes que fundaron las primeras ciudades venían libremente o como esclavos. Bien, en este caso venían libremente, o sea, eran hombres libres los que fundaron Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe. Eran hombres libres de esa particular sociedad asunceña del siglo XVI. Además, legalmente la esclavitud del indígena estaba prohibida, pero había formas encubiertas de esclavitud, sobre todo en algunas regiones, con nichos regionales muy definibles. Bueno, ¿cómo lo vieron en cuanto a cúmulo de información? Porque para mí fue difícil lograr esta síntesis. Fue mucho o igual se pudo entender, seguir. Enrique dice que estuvo bien. Muy bien. Nora también. Bueno, gracias Enrique, gracias Clarito. Nora, gracias Juan Pablo. Clarito, clarito. Pues claro, sí, claro. Mucha información, sin ninguna duda. pero hiciste un pantallazo global importante. Muchas gracias. Te quería preguntar Sí, Juan Pablo. si vos cuando iniciaste diciendo también el tema de la escuela. Esta mirada que vos has puesto desde el punto de vista económico, ¿aparece en algún texto? Y si aparece, ¿en cuáles? Porque yo ya ahora estoy jubilado, pero mientras no lo estaba, este periodo de la historia lo trabajaba desde el punto de vista de la literatura y no se veía esta mirada. Mi pregunta es, actualmente, editorialmente o desde la mirada de los planes de estudio, se aparece, hay un cuerpo de profesores que asumen esta línea o sigue preponderantemente la otra? Yo creo que ahí podría contestar con mucha mayor solvencia Luis Pallero, pero yo voy a adelantar que para mí en principio no ha penetrado en una mirada sobre la economía colonial en la educación escolar, ni primaria ni secundaria. Esto sí está profundamente trabajado en la academia, profundamente trabajado, es un periodo del cual cada vez se trabaja más y hay más bibliografía. Lucho, no sé si querés agregar algo a eso, porque de tu experiencia, coincido un poco de con tu vos. práctica actual. Sí, no, me parece que actualmente, digamos, como siempre, se sigue mucho la historia, digamos, por manual, depende de la formación de cada profesor, a veces tiene que ver con eso. Pero formalmente la realidad es que hoy en día los programas de la escuela, la historia es de manual. Insisto, esto depende de la formación de cada uno. Así que no sé si es esa la respuesta que quería el compañero Juan Pablo, pero es así.
Si mi Bien. pregunta O sea que iba más en la línea de la editorialidad, o sea, las editoriales que trabajan con los manuales, ¿aparece este tema? Yo creo que aparece muy poco, ¿no? Lucho, yo te soy sincero, Juan Pablo, no trabajo con manuales escolares hace varios años y hay una reforma en el medio que yo me la perdí, digamos, o sea que no, me la perdí, sé de qué se trata la reforma, pero no sé cómo se expresan los manuales porque no los he visto. Aunque colaboré en elaboraciones de textos y trabajos que tienen que ver con esos cambios de los últimos años, pero la verdad es que no he trabajado manuales en las últimas décadas. No sé si hay otros docentes entre nosotros. ¿Quieren No, levantar la mano? la Además de última, Lucho, otro docente, María Laura. lo último que quería Valeria destacar, no es docente. que por ejemplo, ya digamos esta mirada de cómo se ponen los mapas, que te da otra lectura. Bueno, por lo general, en la escuela, actualmente, eso no se hace. Entonces, y modificar, no sé si ustedes, los compañeros, si pudieran, cómo lo sienten, cómo lo ven, pero modificar el mapa, verlo de otra forma, te da otra idea de cómo se desarrolló el proceso también. Y esas cosas tampoco no suceden en la actualidad, me parece. Por lo menos en cuanto a Bien. lo que yo conozco. Ahí Giran también dice que él es docente de historia también. Digo, me parece, coinciden también con esto, a ustedes les pasa lo mismo, digamos, el tema de la economía colonial no entra más que superficialmente en los manuales y generalmente creo que ni siquiera hay tiempo de abordarla, ¿no? Al estar tan poco tratada en los manuales, ¿no? No sé cómo Valeria veo que asiente, Hiram dice lo mismo, exacto, bien, es así, bueno, gracias Hiram ahí por la confirmación. En lo que hace O sea al, que, en lo que hace al aspecto del periodo que vos hablaste, de la literatura, en las escuelas, el origen de la literatura gauchesca no lo colocan acá, y en este aspecto es muy importante porque cuando se hacían las cueriadas eran de mucho tiempo, y allí se asentaban los guitarreros y ahí nace la literatura gauchesca. Pero en el programa de la literatura casi aparece con Bartolomé Hidalgo, en otro momento, no en el siglo XVIII, como si la literatura popular no hubiera tenido sus orígenes allí, también en estos aspectos de cómo se desplazaba la economía, ¿no? Esto que vos acabas de decir me dio un panorama a mí más amplio, porque uno viene formado con el conocimiento anterior, donde la parte económica casi no existía, era la guerra y la Revolución de Mayo y alguna fecha y nada más. Entonces, por eso mi interés en saber esto era porque vos dijiste que desde la escuela se crea sentido. Y evidentemente que sí, si es que no se cambian los programas y si las editoriales no trabajan con una nueva mirada de la historia, la actualidad también se vive de manera distinta, ¿no? muy bueno, muy buen aporte, Juan Pablo, y ahí los docentes te están apoyando, bancando a full. Sí, 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 claramente. Lucho, ya nos estamos retirando, ¿no? Bueno, Lucho, nos vamos todos igual, porque mira, ya son las 8:05. Bueno, espero que no haya quedado nadie con necesidad de decir alguna cosa. Leo los últimos comentarios que decía Hiram, desde el Martín Fierro al tango se pueden planificar los procesos históricos, muy bueno. Es así, hay que ampliar temas para otros autores, porque los manuales son escasos, cada vez más corta hacen la historia. Otro tema es ese, el tema de la escasez de texto y la abundancia de imagen, que atenta contra el contenido, lamentablemente. Gracias, nos vemos la próxima, dice Luis, sí señor, ya se retiró. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, nos vemos el jueves que viene. Saludos a todos, muchas gracias por haber estado aquí presentes. Buen gran abrazo.